La ley no es algo que simplemente existe ahí, flotando por encima de nosotros. Es una herramienta y como toda herramienta, sirve a quien la usa. La pregunta es, ¿quién decide qué es justo? Porque cuando esa decisión queda únicamente en manos de quienes tienen el poder, cuando no reconocen nada por encima de su propia voluntad, algo se rompe. La ley deja de proteger y empieza a controlar. Olvidar a Dios en el ejercicio del poder no es solo un asunto de fe personal, es un problema de límites. Cuando el poder no reconoce ninguna autoridad superior a sí mismo, cuando no hay principios que lo restrinjan, cuando cree que puede redefinir lo justo según su conveniencia, entonces todo se vuelve negociable. Incluso lo que sabemos que es profundamente injusto puede convertirse en ley. La Biblia no habla de esto con sermones, habla con análisis. Los profetas de Israel no solo predicaban, ellos observaban. Y lo que vieron fue cómo los sistemas de poder, una vez que se desconectaban de cualquier noción de justicia que venga de más arriba, empiezan a fabricar leyes que protegen a unos pocos y despojan a muchos. No es corrupción ocasional, es corrupción por diseño, codificada, legal. Hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando el poder deja de tener límites, porque no toda ley protege. Algunas existen para legitimar la injusticia. Esto es cuando el poder se olvida de Dios, la ley deja de ser justa. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. La sabiduría de Israel capturó esto en una sola línea. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El profeta Isaías fue aún más explícito al describir cómo el poder transforma la injusticia en norma. Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y para robar a los huérfanos. Proverbios nos dice algo que deberíamos tomar muy en serio. El tipo de persona que gobierna importa. Y no solo en lo personal, importa para todos. No es una reflexión piadosa, es una observación sobre cómo funcionan las sociedades. Cuando el texto dice que el pueblo se alegra bajo el gobierno del justo, no está hablando de un optimismo superficial, está describiendo algo más profundo, una sociedad donde las cosas funcionan, donde las instituciones sirven para el bien común, donde la ley realmente protege a quien necesita protección, donde el poder se ejerce con límites. El contraste aquí es brutal. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Y ese gemido no es malestar pasajero, es el sonido de la opresión, es el quejido del que trabaja sin descanso y no alcanza para vivir. Es el silencio forzado del campesino que pierde su tierra. Es el dolor de sistemas diseñados para extraer, no para devolver. El proverbio asume algo que hemos olvidado, que la moral del gobernante no es un asunto privado, se traduce en política pública, porque un gobernante que no reconoce límites éticos más allá de su propio interés no puede producir leyes justas. No tiene el marco para distinguir entre ley y abuso con sello legal. Su única guía es lo que le conviene a él y a quienes sostienen su poder. Isaías va más allá del diagnóstico general. Entra en los detalles de cómo se fabrica la injusticia desde el poder. Y lo más importante es esto, él no está criticando la incompetencia,
está criticando la competencia maliciosa, habilidad técnica puesta al servicio del despojo. Dictar leyes injustas no es un accidente, es un proyecto. Las palabras en hebreo hablan de grabar, inscribir, promulgar formalmente. Estamos hablando de injusticia diseñada, redactada con cuidado, aprobada en secciones legislativas, publicada en boletines oficiales. La maldad no viola el sistema legal, es el producto del sistema legal. Y prescriben tiranía. Se refiere a algo muy concreto, imponer cargas opresivas a través de la ley. No estamos hablando de leyes que accidentalmente producen malos resultados. Estamos hablando de leyes cuyo propósito es oprimir, que convierten el abuso en procedimiento normal, que hacen de la explotación una obligación legal. Isaías identifica 3 objetivos de esta legislación. Primero, apartar del juicio a los pobres. Esto significa algo muy específico: diseñar un sistema donde la justicia está técnicamente disponible para todos, pero prácticamente accesible solo para algunos, donde los mecanismos legales, los costos, los procedimientos, los tiempos, todo está estructurado de tal forma que el vulnerable no puede realmente defenderse. Segundo, quitar el derecho a los afligidos. Y aquí el texto es más radical. No solo se dificulta el acceso a la justicia, se elimina el derecho mismo, se confisca, se arranca. La legislación no ignora ciertos derechos porque sean menores, los elimina porque su función es despojar a quienes sufren de lo que les corresponde. Tercero, despojar a las viudas y robar a los huérfanos. El profeta se vuelve específico. Viudas y huérfanos son quienes no tienen quien los defienda, quienes no tienen influencia política, quienes no pueden presionar al sistema. No tienen lobbies, no financian campañas, no tienen acceso a quienes toman decisiones. Y son, precisamente, el blanco preferido de la legislación que saquea. Los verbos que usa Isaías son importantes. Despojar y robar son palabras de guerra. Describen el saqueo del enemigo derrotado. El profeta está diciendo que la legislación injusta es un acto de guerra contra los más vulnerables de la propia sociedad. Lo que Isaías describe no son casos aislados de corrupción dentro de un sistema básicamente sano. Está describiendo un sistema donde la injusticia está integrada en la estructura misma, donde la ley es el problema, donde legalidad y justicia han dejado de tener relación. Y esto funciona en múltiples niveles. En impuestos que pesan más sobre quien menos tiene. En leyes laborales que debilitan al trabajador mientras hablan de modernización. En procesos judiciales tan costosos que solo el que tiene dinero puede acceder. En regulaciones económicas que favorecen a los grandes y aplastan a los pequeños. Pero aquí está lo crucial. La legislación injusta nunca se presenta como injusta. Se presenta como necesaria, como eficiente, como inevitable dadas las circunstancias económicas. Se viste de lenguaje técnico, de estudios, de proyecciones. Pero su función permanece constante: transferir recursos y poder desde los que no tienen voz hacia los que controlan el aparato legislativo. Cuando Isaías critica a legisladores que producen leyes injustas, no está simplemente lamentando que no vayan a la iglesia, está señalando la ausencia de algo fundamental, el reconocimiento de que hay una autoridad por encima del Estado. En la visión bíblica, Dios no es solo una creencia personal, es el fundamento de la ley justa. Representa la idea de que existe un orden moral real, anterior al Estado, superior a las decisiones políticas, que pone límites a lo que el poder puede hacer legítimamente. Es decir,
Hay derechos que el poder no da y por tanto no puede quitar. Hay actos que ninguna mayoría puede convertir en justos. Hay límites intrínsecos a la autoridad política. Olvidar a Dios en el ejercicio del poder significa rechazar toda restricción ética sobre la voluntad del legislador. Significa creer que el poder político es la fuente última de todo derecho, que la ley es justa simplemente porque el Estado la promulga, que no hay principio de justicia independiente del consenso de las élites. Y esto tiene un nombre en filosofía política, aunque no necesitamos usar tanto el término. Es la idea de que la ley es válida simplemente por cómo se aprueba, sin importar su contenido moral. Bajo esta lógica, cualquier cosa puede convertirse en ley, incluso la más brutal, siempre que siga los procedimientos correctos. El problema no es teórico. Cuando el poder se libera de toda restricción ética que venga de más arriba, cuando se convierte en su propia fuente de legitimidad, la historia muestra que no hay horror que no pueda legalizarse. La esclavitud fue legal, la segregación racial fue legal, el despojo de pueblos enteros fue legal, el trabajo infantil fue legal, la negación de derechos a la mayoría fue legal. En cada caso, la legalidad no garantizó justicia. Al contrario, la ley fue el instrumento mediante el cual la injusticia se normalizó, se volvió inapelable. Y aquí está la pregunta que Dios le hace al poder en las Escrituras. Una pregunta que resuena en nuestra época. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? ¿Bajo qué principio operas? ¿Ante quién respondes? Porque cuando el poder no responde ante nadie más que ante sí mismo, cuando no hay ninguna norma superior que lo juzgue, cuando Dios está ausente de su razonamiento, entonces el poder se vuelve absoluto. Y el poder absoluto, incluso cuando opera con elecciones y parlamentos, tiende hacia un solo lugar: la tiranía. Los textos bíblicos no son ingenuos. Saben que quienes redactan las leyes no son observadores neutrales buscando el bien común. Son personas con intereses, con alianzas, con beneficiarios preferentes. La pregunta es, ¿a quién sirve esta ley? En sistemas donde el dinero compra influencia política, donde financiar campañas determina quién llega al poder, donde las mismas personas que hoy regulan empresas, mañana trabajan para esas empresas, la respuesta es predecible. La legislación sirve a quienes tienen capacidad de moldearlas. Y esto no requiere conspiración. Solo requiere que los legisladores respondan a los incentivos obvios. Si tu permanencia en el cargo depende de quien te financia, si tu información sobre qué es posible proviene de lobbies corporativos, si tu círculo social está compuesto por élites económicas, entonces las leyes que produces reflejarán esa realidad. El resultado es exactamente lo que Isaías describe. Leyes que apartan del juicio a los pobres, porque los pobres no pueden influir en el sistema judicial. Leyes que quitan el derecho a los afligidos, porque los afligidos no tienen recursos para defenderse. Leyes que despojan a viudas y huérfanos, porque no tienen poder de veto sobre agenda legislativa. La legislación injusta moderna opera mediante complejidad. Códigos tributarios de miles de páginas, regulaciones financieras que nadie fuera del sector entiende, tratados comerciales negociados en secreto, sistema de incentivos que solo abogados corporativos pueden navegar. Esta complejidad no es accidente, cumple una función. Hace invisible quién gana y quién pierde. Cuando la legislación es técnicamente opaca,
Cuando se necesita ser especialista para entender sus efectos, el debate político sobre justicia se vuelve imposible. Solo los expertos pueden opinar, y los expertos generalmente vienen de los sectores que la legislación beneficia. El ciudadano común enfrenta leyes que no puede comprender, justificadas con argumentos que no puede evaluar, produciendo consecuencias que solo experimenta cuando ya es tarde para objetar. La participación democrática se vuelve formal, ritual, vacía. Isaías habla de legisladores que prescriben tiranía. Hoy eso incluye la tiranía de lo incomprensible, donde la opresión se escribe en lenguaje técnico inaccesible para quienes la sufren. La injusticia legalizada raramente llega de golpe. Opera mediante erosión gradual, ajustes pequeños, reformas parciales que individualmente parecen razonables, pero que juntas transforman todo el panorama. Se reduce un poco la protección laboral para ser competitivos. Se ajusta el sistema tributario para atraer inversión. Se reforma el sistema judicial para agilizar procesos. Se modifican regulaciones ambientales para no frenar el desarrollo. Eso es lo que dicen. Cada cambio tiene justificación plausible. Cada uno parece menor. Pero la acumulación de cambios menores produce transformación estructural después de décadas de reformas necesarias. El trabajador no tiene protección real. El sistema tributario favorece a los ricos. El acceso a la justicia es un privilegio. La devastación ambiental es legal. No hubo momento dramático. Hubo normalización progresiva de la injusticia. Este proceso es particularmente efectivo porque evita resistencia. Cada reforma individual no justifica movilización masiva. Solo la mirada de largo plazo revela el patrón. Pero para entonces, las instituciones que podrían resistir ya fueron debilitadas por reformas anteriores. Hay una retroalimentación entre concentración económica y captura legislativa. La desigualdad económica genera desigualdad política. Quienes concentran recursos tienen capacidad desproporcionada de influir en el proceso legislativo y usa esa influencia para producir legislación que profundiza la concentración económica. Es un círculo. La legislación favorece acumulación de capital en pocos. Esto aumenta la brecha. La brecha aumenta la desigualdad política. La desigualdad política permite legislación aún más favorable a las élites. El ciclo se refuerza. Romper este ciclo requiere lo que Isaías implícitamente pide: legislación que conscientemente favorezca a los vulnerables, que redistribuya poder, que limite la capacidad del dinero de capturar la política. Esto requiere que el poder político actúe contra los intereses de las élites económicas que lo sostienen. Pero esto raramente ocurre sin presión severa. Crisis profunda, movilización social masiva, amenaza de colapso. Sin estas presiones, la tendencia natural del poder es consolidarse, no dispersarse. Hay algo que el poder moderno hace sistemáticamente: evita la pregunta sobre su propia legitimidad. Opera bajo el supuesto de que su autoridad es autoevidente, que el procedimiento democrático por sí mismo lo valida, que si algo es legal, entonces es legítimo. Pero la Biblia no acepta esta lógica. Una y otra vez los profetas confrontan al poder con una pregunta incómoda. ¿Bajo qué autoridad haces esto? ¿Es legal? ¿Es justo? ¿Cumple con el procedimiento? ¿Refleja el carácter de Dios? Porque en la cosmovisión bíblica, Dios no es un concepto abstracto que valida cualquier cosa que el poder quiera hacer.
Dios es el que toma partido, y su partido está claro, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, con el pobre, con el oprimido, cada vez sin excepción. Cuando Isaías critica leyes que despojan a las viudas, no está haciendo un comentario moral genérico. Está diciendo que esas leyes ofenden directamente el carácter de Dios, que son, en el sentido más profundo, anti-Dios. Porque Dios, en las Escrituras, es identificado una y otra vez con la justicia para el vulnerable. Esta es la razón por la que olvidar a Dios en el ejercicio del poder es tan peligroso. No porque Dios necesite ser recordado, sino porque olvidar a Dios significa olvidar el límite fundamental sobre lo que el poder puede hacer. Significa que ya no hay nadie por encima del Estado diciendo, hasta aquí, no más. Vivimos en una época donde el poder se justifica a sí mismo, donde la democracia, el mercado, el consenso de expertos se convierten en fuentes últimas de legitimidad, donde no hay apelación posible más allá del sistema mismo. Pero esto genera un problema lógico que la Biblia identificó hace milenios. Si el poder es la fuente de la ley y la ley es lo que define la justicia, entonces el poder por definición nunca puede ser injusto. Todo lo que haga es justo por definición, porque es el que define que es justo. Este razonamiento circular es exactamente lo que los profetas denuncian. Isaías no acepta que los legisladores puedan definir la justicia según su conveniencia. Hay una justicia objetiva, anterior al Estado, superior a las decisiones políticas. Y esa justicia tiene nombre: Dios. Cuando el poder moderno dice, somos democráticos, por tanto somos legítimos, están cometiendo el mismo error que los reyes a los que los profetas confrontaban. Porque la democracia es un procedimiento, no una garantía de justicia. Se puede votar por la injusticia. Se pueden aprobar democráticamente leyes que oprimen. La pregunta bíblica trasciende el procedimiento. ¿Esta ley refleja el carácter de un Dios que defiende al vulnerable? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán democráticamente se aprobó, es injusta. Hay algo que el poder siempre intenta: hacer olvidar, hacer que la injusticia actual parezca normal, que la desigualdad parezca natural, que el despojo parezca inevitable. El poder opera mejor cuando la memoria es corta, cuando no hay punto de comparación, cuando no hay narrativa alternativa. Pero la Biblia es fundamentalmente un ejercicio de memoria. Recuerda constantemente al pueblo de Israel. Fueron esclavos de Egipto, fueron oprimidos, fueron liberados y por tanto no pueden oprimir, no pueden olvidar lo que se siente estar abajo. Esta memoria es política. Es el antídoto contra la normalización de la injusticia, porque cuando recuerdas que las cosas pueden ser diferentes, que hubo liberación, que Dios actuó en la historia para romper sistemas de opresión, entonces la injusticia presente deja de parecer inevitable. Y Dios en las Escrituras es el Dios que no olvida, el que escucha el gemido del oprimido, el que ve las lágrimas, el que registra cada injusticia, cada abuso de poder, cada ley que despoja al vulnerable. Esta es una de las funciones más radicales de Dios en la Biblia. Es la memoria que el poder no puede borrar. Es el testigo que el sistema no puede silenciar. Es la voz que dice, yo vi lo que hicieron, cuando todos los demás han mirado hacia otro lado. Lo que la Biblia hace con las categorías de poder
Es profundamente subversivo. Invierte sistemáticamente las jerarquías que el mundo considera naturales. Los últimos serán primeros. Los poderosos serán derribados de sus tronos. Los hambrientos serán saciados. Los ricos serán enviados vacíos. Esto no es poesía, es programa político. Es la afirmación de que el orden actual no es el orden definitivo, que la distribución presente de poder y recursos no refleja la voluntad de Dios, que la justicia de Dios requiere inversión radical de las estructuras de poder. En nuestra época, estas palabras suenan casi irreales. Estamos tan acostumbrados a sistemas donde el poder se concentra, donde la riqueza genera más riqueza, donde la influencia compra influencia, que la visión bíblica de inversión parece utópica. Pero la Biblia no la presenta como utopía, la presenta como el orden normal de las cosas cuando Dios reina. La anomalía no es la justicia para el vulnerable. La anomalía es el orden actual donde el poder se perpetúa sin límites. Uno de los malentendidos más comunes sobre Dios es pensar que es neutral, que está por encima de los conflictos humanos, que su justicia es equilibrada entre todos por igual. Pero el Dios de las Escrituras no es neutral. Toma partido explícitamente, y su partido es siempre el mismo, el del vulnerable contra el poderoso, el del oprimido contra el opresor, el del despojado contra el que despoja. Esto es escandaloso para el poder, porque el poder necesita que Dios sea neutral para poder invocarlo a su beneficio. Necesita un Dios que bendice el orden establecido, que valida la autoridad existente, que sacraliza el status quo. Pero el Dios bíblico es el que derriba tiranos, el que juzga a los legisladores que dictan leyes injustas, el que denuncia sistemas que despojan a las viudas y roban a los huérfanos. Es el Dios que una y otra vez interrumpe el curso normal de los eventos para defender al que no tiene defensor. Esta toma de partido no es arbitraria, es coherente con el carácter de Dios, como lo revelan las Escrituras. Un Dios que odia la injusticia, que no tolera la opresión, que no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del vulnerable. Y esto tiene implicaciones directas para nuestra época. Significa que no podemos invocar a Dios para validar sistemas que oprimen. No podemos bendecir leyes que despojan al vulnerable. No podemos sacralizar órdenes económicas que concentran riqueza mientras producen miseria. Si Dios toma partido, y su partido es claro, entonces quienes afirman seguir a ese Dios no pueden estar en el partido contrario. No pueden estar legislando contra el vulnerable. No pueden estar defendiendo sistemas que producen el gemido que Proverbios describe. Lo notable del análisis profético es cuán contemporáneo permanece. Isaías podría estar describiendo sistemas actuales cuando habla de legisladores que apartan del juicio a los pobres. Los mecanismos cambian, pero la dinámica permanece. Presta mucha atención. Hoy no se despojan a viudas directamente. Se hace mediante sistemas tributarios regresivos, mediante inflación que erosiona pensiones, mediante privatización de servicios esenciales que los vuelve inaccesibles. El resultado es el mismo: despojo legalizado. Y seguimos. Hoy no se roban a huérfanos, literalmente. Se hace mediante desfinanciación de sistemas educativos públicos, mediante condiciones laborales que obligan a ambos padres a trabajar jornadas extenuantes, mediante eliminación de redes de protección social. El resultado, el mismo: vulnerabilidad institucionalizada. Debemos entender que la Biblia no es una antigüedad irrelevante. Es diagnóstico de dinámicas que siguen operando.
y su vigencia debería interpelarnos. ¿Por qué los patrones que los profetas identificaron hace milenios siguen repitiéndose? ¿Por qué el poder sigue olvidando a Dios? ¿Por qué la legislación sigue sirviendo al despojo del vulnerable? Quizás porque hemos olvidado la lección central, que el poder sin límite trascendente tiende inevitablemente hacia la injusticia, que no hay procedimiento democrático que por sí solo garantice justicia, que necesitamos principios superiores al Estado, anteriores a la ley humana, que pongan límites reales a los que el poder puede hacer. La Biblia llama a esos principios la ley de Dios. En nuestra época son llamados de diferentes maneras: derechos humanos inalienables, dignidad humana intrínseca o justicia objetiva. El nombre importa menos que la función: establecer límites reales sobre el poder político. Sin esos límites, sin esa referencia a algo superior al Estado, terminamos exactamente donde el profeta Isaías nos advirtió: con legislación que despoja, con sistemas que roban, con poder que gime. El análisis bíblico del poder y la ley no nos da esperanzas fáciles. No promete que todo se arreglará solo, que los sistemas se corrigen automáticamente, que la justicia prevalece por su propio peso. En cambio, hay un patrón que se repite: poder sin límites éticos produce leyes sin justicia. Y este diagnóstico tiene consecuencias prácticas. Si la injusticia legalizada no es aberración, sino tendencia natural del poder desvinculado de restricciones superiores, entonces la justicia no es el Estado por defecto. Es logro político frágil que requiere vigilancia constante, presión sostenida, límites institucionales sobre quienes ejercen el poder. La idea bíblica de que el poder debe someterse a una autoridad superior no es nostalgia religiosa, es reconocimiento de que el poder, dejado a su propia lógica, se construye como absoluto, sin límites extremos, sin principios que no pueda modificar, sin derechos que no pueda revocar. El poder tiende hacia la tiranía, incluso cuando opera mediante procedimientos formalmente democráticos. Isaías no describe sociedades sin instituciones, describe sociedades con legisladores profesionales, con procesos establecidos de promulgación de leyes. El problema no es la ausencia de ley, es que la ley se ha convertido en instrumento de injusticia, en mecanismo mediante el cual se despojan viudas y se roban a huérfanos, bajo la apariencia de legalidad. La distinción entre legalidad y justicia es crucial. No todo lo legal es justo, no todo lo justo es legal. Cuando estas categorías divergen completamente, cuando el sistema legal opera sistemáticamente contra la justicia, apelar a el Estado de Derecho se vuelve vacío. Y uno se pregunta, ¿qué significa respetar la ley cuando la ley misma es el problema? La conexión que Proverbios establece entre el carácter del gobernante y el estado del pueblo no es misticismo, es observación política. Quienes ejercen el poder sin restricciones éticas producen resultados predecibles. El pueblo gime, no porque los gobernantes sean incompetentes, sino porque son competentes en servir sus propios intereses y los de sus aliados. La alternativa no es esperar que líderes virtuosos emerjan espontáneamente, es construir sistemas donde el poder esté estructuralmente limitado, donde existan contrapesos efectivos, donde los vulnerables tengan capacidad real de resistir la legislación que los perjudica, donde principios de justicia que trascienden el interés político inmediato tengan fuerza vinculante.
Pero para esto se requiere reconocer que el poder es el problema, no la solución. Que la concentración de poder, incluso con buenas intenciones, tiende hacia el abuso. Que la vigilancia sobre los poderosos no puede delegarse a los propios poderosos. Que la justicia para los vulnerables no emerge de la benevolencia de élites, sino de la capacidad de los vulnerables de defender sus derechos. Pero mientras existan sistemas donde el dinero compra influencia legislativa, donde la complejidad técnica oculta quién gana y quién pierde, donde la retórica de inevitabilidad naturaliza decisiones políticas, donde la concentración de recursos genera concentración de poder, el patrón que Isaías describe sigue operando. La legislación injusta sigue dictándose. La tiranía sigue prescribiéndose. Los pobres siguen siendo apartados del juicio. Los afligidos siguen viendo sus derechos confiscados. Las viudas siguen siendo despojadas. Los huérfanos siguen siendo robados. Y todo esto ocurre bajo completo cumplimiento de procedimientos legales, con aprobación parlamentaria, con validación constitucional, con el aval de expertos que confirman que no hay alternativa. El pueblo sigue gimiendo, no porque falten leyes, porque las leyes existen precisamente para garantizar que el gemido continúe. Y mientras el gemido continúe, la pregunta de Dios al poder permanece sin responder. ¿Bajo qué autoridad haces esto? Esto fue cuando el poder se olvida de Dios. La ley deja de ser justa. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Esto es El Alfarero y su obra. Mientras no cuestionemos a quien sirvan las leyes, el poder seguirá sin límites.